Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las dimensiones de una crisis en la frontera colombo-venezolana. Iniciamos hablando de la dimensión de estudio de migración. Y tenemos que la situación política, económica y social de Colombia durante décadas motivó la migración de sus ciudadanos, lo cual se profundizó y masificó con el conflicto armado. Ante ello, desde los años 50 el principal destino de los colombianos fue el territorio venezolano, el cual, según Álvarez, funcionó como receptor de mano de obra colombiana calificada, no calificada y campesina, principalmente en zonas fronterizas por las relaciones de vecindad, permeabilidad de las fronteras y facilidades comunicacionales. Años más tarde la realidad es otra. Desde el año 2016 se puede apreciar un importante flujo de venezolanos saliendo de su país, lo cual es considerado como un éxodo exponencial, pasando de 697.562 contabilizados en 2015 a 1.622.109 a fines del 2017, es decir, un incremento de más de 132.5% en tan corto tiempo, llegando a los 5.448.441 a mediados de noviembre de 2020, según datos suministrados por Morphe. Muchos de estos venezolanos salieron buscando una mejor calidad de vida para sus familias. Al principio migraba la población más joven, profesionales, y en la medida que se fue agudizando la crisis empezaron a migrar personas de todas las edades e incluso familias completas. Dentro de las medidas establecidas por el gobierno colombiano para intentar controlar el flujo de migrantes pendulares y como medida de ayuda humanitaria, Migración Colombia anunció la creación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, documento que permite registrar los datos de aquellos venezolanos residentes en los municipios fronterizos de Venezuela que desean ingresar a Colombia. Es importante destacar que no todos estos venezolanos permanecen en Colombia. Algunos de ellos lo utilizan como país de tránsito para llegar a sus verdaderos destinos. Otros sí se quedan para trabajar en la frontera por la importante dinámica comercial que en ella opera. La llegada masiva y tan repentina de venezolanos implicó para Colombia cambios en la política migratoria, entre las que estuvieron la tarjeta de movilidad fronteriza mencionada anteriormente. Por otro lado, la llegada masiva de migrantes venezolanos mediante la resolución 5.797 del 25 de julio del 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reglamentó y estableció el procedimiento para su expedición a los ciudadanos venezolanos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, del denominado Permiso Especial de Permanencia. Este permite acceder a la oferta del Estado en términos de educación y salud y autoriza ejercer cualquier actividad económica legal. Por otro lado, a fin de apoyar el propósito de la anterior resolución desde el sector salud, fue aprobada la resolución 3015 del 18 de agosto del 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se incluye el PEC como documento válido de identificación en los sistemas de información del Sistema de Protección Social. Otro dato importante a resaltar son las atenciones recibidas por las personas migrantes en los departamentos fronterizos. Hasta el 31 de agosto de 2019 fueron suministro de agua, saneamiento e higiene, albergue y dotación de elementos no alimentarios, facilidad para comunicación, oportunidades de educación, medios de vida, protección, atención en salud, seguridad alimentaria y nutricional y transporte humanitario. Esto según datos ofrecidos por el ACNUR en el 2019. En cuanto a la dimensión económica, resaltaría el hecho de la denuncia de salida de Venezuela de la comunidad andina, con la cual desaparece el único mecanismo de integración regional en el cual estaban comprometidos Colombia y Venezuela. A raíz de ello, ambos países comenzaron a modificar sus patrones de exportación hacia otros destinos, dejando de ser la frontera el espacio idóneo para cristalizar el intercambio comercial. Sus exportaciones cambiaron de rumbo. El deterioro de la economía venezolana fue afectando cada vez más e impulsando el contrabando, y es acá donde se empezaba a evidenciar más en la frontera. Lo que más recuerdo es el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia y el tráfico de drogas. Esto beneficia y fortalece a los grupos armados irregulares que viven en las fronteras y además le permite mayor control de estos pasos fronterizos. Tras las dificultades que atraviesa Venezuela en el 2014, producto de los
escasos y elevados costos de productos alimentarios, medicamentos, entre otros, se impulsó con mayor fuerza el contrabando y paso ilegal de estos productos. Otros aspectos que considero importante resaltar es el incremento de la economía en Cúcuta, norte de Santander, debido a la masiva cantidad de venezolanos que en muchas oportunidades nos vimos en la necesidad de cruzar para obtener artículos de la cesta básica, medicamentos y otros enseres que eran de acceso más fácil y económico en el país vecino. Cuando hablamos de la vecindad, tenemos que desde el punto de vista histórico, la vecindad colombo-venezolana nace en 1830, cuando se produce la separación de la Gran Colombia, y a lo largo de los años esa cercanía geográfica ha generado relaciones y situaciones de diverso tipo, que han dado lugar a encuentro y desencuentro entre esas naciones. La frontera como límite territorial y como lugar de encuentro con el otro genera relaciones de conflicto y de cooperación que son propias de la situación de vecindad reinante entre ambos países. Sarno señala que la vecindad geográfica conlleva a que los vecinos se influyan mutuamente, pues sus límites hacen osmosis económica, cultural y política. Venezuela y Colombia, por ser países fronterizos, comparten una cultura muy similar. Yo diría que en el caso del norte de Santander y Táchira, son vistos casi como un mismo territorio. Es además muy común encontrarse con personas de doble nacionalidad o quienes tienen más marcado el acento colombiano por la influencia de ambos países. Esto ha permitido que las relaciones entre ambos puntos fronterizos sean armoniosas. Sin embargo, también se han presentado situaciones de xenofobia. Muchas de ellas después de la migración masiva y el incremento de venezolanos en Cúcuta para adquirir alimentos, medicinas, vacunas o atender situaciones de salud. Yo personalmente presencié varias situaciones de ellas. Cuando hablamos de la dimensión geopolítica, tenemos que a raíz de los eventos sucedidos en los últimos años entre ambos países, pues sí, podemos decir que se sitúa la predominante conflictividad fomentada entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, un complicado y espinoso escenario que tiene como contrapartida la geografía humana de estrechos intercambios y lazos de convivencia ciudadana a escalas locales y regionales. Geográfica e históricamente construida en complejas interacciones transfronterizas de mayor o menor intensidad entre ciudades y ruralidades empalmadas a lo largo de los 2.219 kilómetros de límites que demarcan los territorios nacionales. A esto le sumaría la simpatía o empatía del gobierno venezolano con los grupos armados irregulares, que cada vez se adentran más al territorio venezolano y quienes tienen un fuerte control sobre las comunidades donde se encuentran. El gobierno venezolano niega estos nexos y esto ha hecho parte del conflicto entre ambos países. Desde mi perspectiva, en la frontera colombo-venezolana no existe soberanía nacional y el control lo son estos grupos armados. Esto ha generado mayor fuerza al contrabando entre ambos países y son ellos quienes dirigen las trochas. Al pensar en la dimensión sobre la violencia, son muchos los eventos que vienen a mi mente y que se ha desarrollado a lo largo de muchos años en la frontera colombo-venezolana y que pese a los grandes esfuerzos de consolidar un acuerdo de paz, no han desaparecido. Partiendo del trabajo de investigación presentado por Morfe y Albornoz en el 2018, podría delimitar la violencia en tres grandes aspectos. El primero de ellos, la violencia colombiana, en contexto donde la Fundación Paz y Reconciliación argumenta que a finales del 2017 la violencia en Colombia continuaba disminuyendo sostenidamente, como viene sucediendo desde el 2012 en la cantidad de víctimas fatales, en la que se destaca que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 34 a 24 casos. Un segundo aspecto sería los desplazados, víctimas inocentes del conflicto durante la guerra. Posterior a la firma de paz, en 2016 se encuentra la población civil. Muchos se vieron obligados a migrar, otros viven con el dolor de haber perdido a sus seres queridos, otros consecuencias de los tratos crueles e inhumanos que tuvieron que vivir.
De acuerdo con los datos del Registro Único de Víctimas, durante el 2017 se presentaron 54.000 casos de desplazados forzados, lo que representa el 79% del total de víctimas. Para el tercer aspecto tenemos la muerte de los líderes sociales, donde la Defensoría del Pueblo colombiana nos refiere que desde enero del 2016 hasta junio del 2018 han sido 311 líderes sociales en todo el país. Para el mes de agosto, la cifra aumentó a 326 líderes objeto de homicidio. La Defensoría también da a conocer que estas personas son líderes comunales, comunitarios e indígenas, la mayoría de ellos, decididos a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierras y de retornos, a la promoción de los derechos humanos, el respeto del agua y en especial preveniendo el reclutamiento por parte del ELN y el Clan del Golfo. En otras palabras, son asesinados pues implican un riesgo para los grupos armados irregulares y sus deseos de continuar con el narcotráfico, el comercio ilegal y el fortalecimiento de grupos delincuenciales que buscan consolidarse en territorios donde ellos están presentes. Desean tener el control total y estas personas promotoras de los derechos humanos, que además defienden las tierras y previenen el reclutamiento, implican para ellos un problema. Para hablar de la dimensión social, lo dividiré en dos aspectos, como lo son el educativo y el socioeconómico, teniendo como fuente el artículo El espacio social fronterizo colombo-venezolano, escrito por Machado Jesús en el 2020. En lo que a educación se refiere, Machado nos comenta que la asistencia escolar de la población de 3 a 24 años fue de 70%, lo que indica que la deserción escolar es de un 30%. En comparación del mismo indicador, en el año 2015 la deserción escolar ha venido en aumento progresivo, pues pasó de 22% a 30%. Los principales factores que impiden la asistencia regular a clases son manifestaciones, inasistencia del personal, falta de comida en el hogar, falta de comida en el plantel, falta de transporte, huelga del personal docente, fallas en el servicio eléctrico y fallas en el servicio del agua. En cuanto a lo socioeconómico, resalto el impacto a raíz del cierre del paso fronterizo en el año 2015, donde Machado plantea que generó un impacto en el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas. Solo por mencionar algunos de ellos tenemos trabajadores que no podían asistir a sus lugares de trabajo con la consecuencia inmediata de despidos o reducción de ingresos, interrupción en la asistencia a las actividades académicas o desatención a las afectaciones de salud, afectación al volumen del comercio formal e informal, dificultades para el abastecimiento de alimentos y medicinas por parte de la población. Este impacto es el que va generando pobreza, desempleo, aumento de trabajos ilícitos como el narcotráfico, mayor riesgo de reclutamiento por falta de trabajo y diría yo que por no asistir a las escuelas, pues los niños, niñas y adolescentes quedan así en mayor riesgo de ser reclutados. También genera la hambruna al no tener acceso a la compra de alimentos